Hola, buen día. Tercer día en el sur. Y vamos a Álamo. La ruta va a ser Álamo. Y posteriormente, después, nos vamos a Hornopiren, que es el objetivo. El problema es que el camino va a estar muy... no va a tener asfalto, sino que ripio, digamos, no va a haber nada pavimentado. Y la verdad es que no quiero meter el auto ahí por la sencilla razón de que la cosa va a estar irregular. Entonces vamos a ver cómo se teje. Vamos a tener que cruzar una barcaza, con una barcaza, así que vamos a ver lo que sucede. Gracias a mi amada esposa que está filmando. No sé si puedes proyectar el paisaje de Puerto Varas y el lugar donde estamos alojando, así que desde esa mirada creo que estamos en un lugar bastante bonito. Así que eso, nos vemos en ruta. El tercer día de nuestra aventura en la región de los lagos se inició recorriendo las principales localidades que se encuentran en la sección norte de la famosísima Carretera Austral, o también conocida como la Carretera 7, esto es Cochamó y Hornopiren. Si bien el clima no acompañó por el frío y la lluvia, pese a que era verano, ello no impidió llegar a estos lugares y dejar de sorprenderse por la belleza de los parajes que depara el sur de esta región de Chile, o bien el norte de esta carretera. Como sea, esta ruta hoy por hoy permite conectar esta parte de nuestro país con las distintas localidades que al fin y al cabo ejercen soberanía en esta loca y accidentada geografía de la Patagonia occidental chilena. Y bueno, estamos en el lugar llamado Cochamó, que es un pueblo o el Valle de Cochamó. En este minuto estoy a nivel del mar, porque esto que parece un lago en realidad es un fiordo, que es el fiordo de Reloncaví, donde se junta el estero de Reloncaví, que es, digamos, el lugar donde hay agua dulce por el río, y el mar. Y bueno, este es un fiordo en muy sintéticas palabras, es cuando el hielo, ¿cierto?, que era de origen glaciar, cae, y obviamente cuando cae se derrite y va formando, digamos, como un territorio en V, pero obviamente donde entra el mar. Y obviamente con el aumento de los niveles del mar y el derretimiento de los hielos, estoy hablando hace prácticamente 10.000 años atrás, dio origen a esto. El tiempo no nos acompaña, claramente, pero sí, ciertamente es un lugar que está lleno de gente, de personas. Manejar hasta acá fue bien difícil, así que digo, por la lluvia, por la neblina, por las nubes y toda la cosa. Así que esperemos que el retorno sea bueno, así que mientras tanto vamos a mostrar, digamos, cositas que son propias de este lugar.
Vamos a cruzar o iniciar la carretera austral, solo el inicio. Y el auto lo dejamos ahí, Volkswagen Nexus. Y nos vamos a disponer a atravesar en Barcaza, en esta parte de Chile tan linda, tan maravillosa que estoy descubriendo. En auto son aproximadamente una hora y fracción, 15 minutos, tomar así, un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo, pero el trayecto total es 1.300 pesos por vehículo. Entiendo que las personas no pagan un mínimo, y ahí abajo voy a colocar la naviera que hace el traslado. Son navieras que están subvencionadas por el Estado para mantener la conectividad del territorio en la zona sur. Y técnicamente lo que nosotros estamos haciendo ahora es ya la carretera austral. La carretera austral, digamos, conectada por este tipo de ferries o barcazas. Y obviamente también por carreteras que a veces están pavimentadas y a otras que no están pavimentadas. Lógicamente aquellas secciones que no están pavimentadas necesitan un cuatro bastante alto y un rodado bastante básico. Y puede recorrer un vehículo que es más discreto, más bajo, con llantas más delgadas, y que está, digamos, se puede hacer, pero se me ha trabado la lengua por el frío, pero digamos, se puede hacer igualmente, por lo menos en las partes que están pavimentadas. Esto me recuerda muchas veces lo lindo que es el país, lo lindo que vale la pena recorrerlo. Ahora, para hacerlo claramente hay que organizar un presupuesto. Si quieres viajar con todas las comodidades, con un auto, etcétera, etcétera, hay que predisponer un presupuesto. Y si vas a viajar a dedo, mochileando, tienes que estar dispuesto claramente a que obviamente pase frío, te enfrente al viento, se te quemen los labios, se te queme la cara, te insoles, etcétera, etcétera. Así que eso. Cosa más linda del sur de Chile, ¿eh? Ok, ¿cómo estás? Excelente. Alto, amor. El paseo en ferry esta vez. Un poquito más alto, amor. Y creo que ya eso es un indicio como en Islandia hay que volver y hay que recorrer la carretera austral. ¿Cierto? Hasta Puerto Williams en auto. No sé. Habla alto, amor. Ahí, charco. Eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo opinas que fue la aventura en auto hasta llegar acá y después poner el auto en el ferry? No, maravilloso. Maravilloso. Rodolfo lo hizo perfecto. Ok, ojalá, amor. ¿Qué tal el paisaje? Ay, me enamoré, quiero vivir acá. Estás pronto a ser chilena, así que vas a sentir estas tierras como tuyas. Está precioso. Ok. Bien, amor. Gracias por opinar bien de mi país, como yo opino bien de tu país, pero tú sabes que mi amor ahora... Mi corazón es un cuarto islandés. Así que eso, y lo mejor es que vamos a volver. Así que eso, amor. Papá, voy a hacer... Feliz Valentín. ¡Oh! ¡Feliz día del San Valentín! Wow, nuestro primer viaje, o sea, nuestro primer San Valentín fue viajando a Gijón y a Oviedo, en España, en Asturias. ¿Sí o no? Siempre con un tiempo así, ¿no? Sí, nublado, malo. Y ahora estamos en el sur de Chile viajando en un tiempo igual de malo, no, pero tú ya viste el paisaje, es súper lindo. Ok, amor. Papá. ¡Mua! Chao.
finalmente llegamos a Horno Pirén. Conduciendo después de ¿cuánto tiempo, Tiasca? Era como 50 minutos. Más o menos. Desde que llegamos a la barcaza hasta a la caleta, no sé cómo se llama. Caleta, Pueblo, por ahí. ¿Y qué te pareció el camino? El camino precioso, le dije a Rodolfo que pareciera el bosque de los dinosaurios, el Jurassic Park, ¿cómo se llama? Jurásico, Parque Jurásico. Sí, Jurásico, Y Cretácico del terciario, de como edad geológica de la Tierra ahí. Y todo verde precioso, con esta niebla que tú sabes que hay por atrás, cosas bonitas, pero igual está bonito, es como mágico. Ajá. Y después bajas y tiene una pinta suavecita de Puerto Williams. Es como una caleta más o menos de tamaño de Puerto Williams, pero obviamente es de puros civiles y está muy cuidada la ciudad, mucha inversión, muy cuidada. Exactamente. Primera observación, se nota la presencia en el Estado desde el punto de vista de que hay una mayor inversión en la infraestructura civil. Vamos a dar una vuelta primero por esta primera parte de Horno Pirén, una plaza bastante bonita, aunque no es la central, no es la plaza de armas. Están las instituciones del Estado y colegios del Estado públicos y está bastante bonito. Y el acceso a la carretera austral acá está pavimentada. Lo que me sorprendió fue lo accesible. O sea, es caro para puede ser caro para un bolsillo, pero nos sorprendió lo accesible que fue trasladar el auto desde el punto de origen hasta, digamos, el otro lado del canal, vamos a decirlo así, 10.300 pesos, lo cual es bastante accesible para una persona que se predispone a invertir y gastar en vacaciones. Y eso es porque las barcazas en este sector están subvencionadas por el Estado. Entonces me parece que es una cifra bastante pagable. Y nada, sorprendido con esta parte geográfica de Chile que no lo conocía. Y en verdad y disculpen valga la redundancia, pero estoy alucinando. Lástima que el volcán Horno Pirén no se ve, que el clima no acompaña, pero bueno, se compensan las vistas. Chuta que casi me caigo. Así que eso, nos vemos en una próxima oportunidad y nos quedamos con esta imagen de las montañas que ya de a poco empieza a notarse geográficamente la diferencia entre la región de los lagos y la región de Aysén y del general Carlos Ibáñez del Campo. Chau. Ok, Horno Pirén es considerada la puerta norte de la carretera austral del sur de Chile y como tal su nombre procede del mapudungún, que significa horno de nieve, de acuerdo a la terminación Pirén, corríjanme los especialistas en la lengua del mapudungún. Y justamente es una zona cuyo atractivo se basa en el turismo naturalmente y en las actividades de recolección y pesca marítimas. Desde esa mirada, una de las cosas llamativas de la Plaza de Armas de Horno Pirén es esto. Si se ve, piedra volcánica y todas las rocas, toda la decoración se basa en piedra de origen volcánico, lo cual me fascinó. Y lo otro que valoro muchísimo, una ciudad muy bien cuidada por los turistas, por la gente local, no hay rayas, es segura, no hay que dejar prácticamente, no hay que hacer nada, es tan linda tal como está y no es rayada, creo que ya lo dije. En fin, ahora nos vamos a llegar a un par de ríos y eso va a ser lo más al sur que vamos a llegar porque el tiempo, como si se fijan, no acompaña mucho. Horno Pirén. Tiasa, llegamos lo más al sur con el auto. ¿Y Sí. qué tal la ciudad? Es la ciudad más bonita que he visto en Chile hasta ahora. La más bonita. Ordenada, cuidada, Limpia, La gente muy amable y muy respetuosa. muy como pintoresca. Esto dijo Rodolfo que son piedras volcánicas. Lo son. Las casas preciosas de color, de todos colores, de madera,
Hermoso. Color madera. Hermoso. Quedaste fascinada. Sí. Wow. Enamorada. Sí, Hornopiren es realmente una ciudad que en realidad tiene más pinta de pueblo escondido. Y nada. Todo súper lindo, muy limpio. Y nada que decir, la verdad encantado, fascinado. Manejar con un auto automático no ha sido fácil, pero tampoco ha sido nada imposible. Te fue muy bien. Ojalá, amor. Ok, seguimos nuestra ruta a ver los ríos Sí. y de ahí para casa provisional de Puerto Varas. Chao, amor, papá. No sé si se escucha, pero al final llegamos a la cascada Béjar, según mal no recuerdo. Pero costa es zapatillas, no zapatillas, zapatos embarrados. Son los mismos que ocupé para Islandia y si antes estaban sucios ahora estoy embarrado. Y manejando, obviamente hay que cambiárselos, hay que ser responsables, pero están asquerosos. Pero esta vista, la naturaleza, la humedad, la lluvia ciertamente lo compensa. Así que hay que seguir dándole. ¿Cómo te sientes? Llegamos lo más al sur que podemos llegar, ¿cierto? Hoy. Hoy. Porque hay que seguir. Pero no vamos a seguir más al sur. No. Pero me refiero a lo más al sur o septentrional, meridional, no sé. Pero lo más al sur que vamos a llegar. Llegamos al final del asfalto de la carretera austral. Porque la carretera austral continúa, ¿no? Sí. Explícanos, porfa. Pero el asfalto termina acá y están en obras para prolongarlo más. Pero estoy sin palabras porque está vibrando un poco el puente. Ajá. Está hermoso. Ahí hay una cascadita, no sé si se logra ver. Hermosa. Está nubes de, ¿cómo se llama? Niebla. Y está preciosa. Está preciosa porque justo estuve pensando, ¿no? Que uno podría decir, hoy nos estamos perdiendo vistas porque hay un montón de ¿cómo se llama? Montañas. Nubes. Hay un montón de montañas atrás. Pero igual es una belleza y es como cuando uno está en esos días que está todo en niebla y a veces quiere que todo salga perfecto, pero a veces esos días también están bien. Y tú sabes que detrás de la niebla hay algo hermoso. No sé, como que esa es mi reflexión de ahora. Ajá. Eso. Gracias, amor. Nada, estamos en el Río Blanco. Efectivamente, hacia donde está Tiaza, termina con este puente el pavimento y comienza la carretera austral, pero de gravilla o ripio. Lógicamente, por tiempo no vamos a seguir porque tenemos que tomar una barcaza de vuelta, ¿sí o no, Tiaz? Así que nos despedimos con estas vistas. Vi a alguien volando un dron. Wow. Tiaz, esto tiene que ser mi adquisición para Islandia. Para tomar unas tomas y nada. Wow. Pero sí, las vistas impagables. Desde el punto de vista aéreo, me imagino que con mayor razón las vistas deben ser totalmente exquisitas y dignas de procesar. Esta cámara, ni mi cámara profesional para sacar fotos, hace justicia a lo que nosotros, yo y mi amada esposa, estamos viviendo.
envidio insanamente a la persona que tiene ese dron. Así que eso. Bien, llegamos al destino final, que es el Río Blanco. Destino final para nosotros, porque en realidad esto mismo es el inicio de la carretera austral. En realidad ya esto es carretera austral, pero la sección inicial que está pavimentada, aquí estamos en un puente. Sin embargo, hacia la dirección de atrás, donde está toda la gente, de alguna manera sacándose fotos o intentando pescar, comienza ya el ripio, la gravilla y lógicamente ahí se meten los autos que son más altos, que obviamente pueden andar en tierra, ripio, gravilla, como se llame, y salvo ese auto que viene a hacer rafting, o sea, que porta cosas a hacer rafting, y de alguna manera, bien. Estoy muy feliz de haber logrado esto. Lógicamente nosotros andamos en un auto un poquito más bajo. Y nada, la invitación es venir, conocer, sacar muchas fotos, hacer videos, pero también respetar el lugar, respetar la naturaleza, respetar la madre tierra, no contaminar, no tirar plástico, ojalá utilizar cosas que sean degradables y beneficiosas para el medio ambiente o que no impacten de manera negativa al medio ambiente. Esto es un río prístino, puro, y hay que cuidarlo con mucha fuerza, con mucho caudal y con mayor razón. Y hacia el otro lado, claramente tenemos un paisaje totalmente distinto y hermoso. Finalmente atrás, las montañas que están tapadas por las nubes y que obviamente también eso da este encanto y esta gracia de un bosque. Así que nada, nos vemos mañana en otro lugar de la región de los lagos y en el sur de Chile. En el próximo episodio estará destinado a recorrer una ruta totalmente improvisada para ese día, producto del clima y el estado de la ruta, la sección norte de la isla grande de Chiloé. Partimos cruzando el canal de Chacao en una barcaza para continuar recorriendo la carretera panamericana o 5 Sur, y cuyo destino final fue la localidad de Dalcahue. Finalizamos nuestro periplo de este día para ver un atardecer romántico frente a la isla de Quinchao y la plaza de armas de Dalcahue. Si no quieres perderte de nuestra accidentada aventura de ese día por la isla de Chiloé, en la región de los lagos, activa la campanita de notificaciones, dale like, suscribe y comenta qué te gustaría ver para nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.